Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Matrioscas. Yo soy Erika Navarro y bueno, es un placer estarles acompañando en esta ocasión, en este viernes, programa completamente en vivo, y gracias a todos por elegirnos y por acompañarnos en canal 26.2 de Señal Abierta. Un placer estar con ustedes y sobre todo tratar temas pues de interés general, y en esta ocasión en particular uno también a manera personal que me parece grandioso, que es el hermanamiento entre mujeres, lo que es la sororidad. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos varias personas con diferentes perfiles que nos vienen a platicar, a dar su punto de opinión, y cada quien pues desde su trinchera cómo ve este término, cómo ve que se está ejecutando sobre todo y qué se está haciendo también al respecto. Les platico rápidamente quiénes nos van a acompañar el día de hoy. Está la maestra Irlanda Vanessa Godina Machado, ella es docente del Departamento de Arte y Gestión de aquí de nuestra universidad. La maestra Arazú Romero Valdés, ella es psicoterapeuta y activista feminista, y la maestra Estefanía Díaz, doctorante en estudios socioculturales. Así que como ven, pues tenemos mucho que conversar con cada una de ellas, pero antes de iniciar y también de cederles la palabra, los quiero invitar a que veamos el siguiente corte informativo que nos preparó la producción. Solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. Todo ello es la sororidad, un término que inspira al movimiento feminista y que dicen es clave para crear redes de mujeres que caminen juntas hacia la igualdad. Ahí tienen un pequeño adelanto del significado de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Obviamente pues lo vamos a ir desglosando poco a poco, también poniéndolo en diferentes ámbitos en el caso de nuestras invitadas. Así que bueno, pues primero que nada, bienvenidas. Gracias por venir y pues darse la oportunidad de platicar con nosotros y también de ofrecerle algo a todas las personas que nos ven, sobre todo pues a las mujeres. Bienvenidas a las tres. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues me gustaría iniciar primero con este término de hermandad, sororidad, que a grandes rasgos pues viene a ser lo mismo, ¿no? Se busca tener un término que pueda ejemplificar o más bien ser sinónimo de lo que es la fraternidad, y se encuentra el término de sororidad que se empieza a implementar, bueno, poco a poco, y de esta manera pues en los últimos años ha tomado bastante fuerza y creo que nos hace hasta cierto punto como mujeres sentir un poco más de seguridad. El que exista parece extraño, pero es una palabra, pero quiere decir mucho. Entonces, creo que sería importante primero, me gustaría escuchar sus puntos de vista y cómo ven la sororidad, qué es para ustedes, qué significa. En el caso, bueno, de la maestra Ara, ella es psicoterapeuta y creo que sería bien interesante pues conocer desde este punto de vista qué es la sororidad. Muchas gracias. Pues miren, les cuento que es un término que es su raíz grecolatina. Sor significa hermana, y es un término que acuña Marcela Lagarde a raíz de estos asesinatos en Ciudad Juárez, aquí en México, por ejemplo. Entonces, Marcela Lagarde es una socióloga de profesión que se dedica a estudiar y a promover este término en el sentido de promover la solidaridad y este acompañamiento y acuerpamiento entre mujeres. Las ventajas que tiene el hecho de ejercerlo en cualquier ámbito, porque aquí veo como que hay de todo tipo de profesiones, es maravilloso. Podemos observar que cuando las mujeres decidimos unirnos para hacer cualquier cosa, cosas tan simples como el pozole para Navidad, o una marcha, o una exposición de arte, o alguna obra de algún tipo social o lo que sea, surgen cosas maravillosas. Esto no quiere decir que cuando los hombres se unan no lo hagan, no quiere decir. Quiere decir que en el contexto en el que regularmente nos encontramos las mujeres, unirnos nos ha traído resultados muy beneficiosos. Y las mujeres que hemos formado parte de este tipo de rubros, lo sentimos como algo poderoso. Exacto. Es como te empoderas, o sea, te sientes tan acompañada, te sientes tan acogida, que eres capaz o te sientes capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Y pues a lo mejor en este punto algunos varones preguntan así, pero los hombres también. Bueno, pues sí, puede ser. Solo que lo que a nosotros nos fortalece es que regularmente en contextos que suelen ser violentos, por ejemplo, en la calle, ¿no? En la calle en donde a lo mejor eres acosada, si vas con una amiga o con tres amigas, es un gran ejemplo. Te sientes súper más segura. A diferencia de los varones, que los varones pues regularmente
puede ser que sí sean acosados, pero en la mayoría, por mucho, somos las mujeres. Entonces, eso es como un planteamiento de qué es lo que sería del término. Y es que está bien interesante porque si nos damos un poquito, bueno, un mucho más bien, atrás en la historia, es algo hasta cultural, o sea, realmente siempre era como que los hombres sí se pueden juntar y tienen sus reuniones y trabajan juntos y bla, 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 y la mujer no, la mujer siempre estaba hasta cierto punto como aislada, intencionalmente por muchas, perdón, otras razones, pero la mujer siempre estaba en casa, con los hijos, encerrada, se acabó. No había ni siquiera oportunidad de que conviviera con más mujeres o con más madres de familia, no sé, dependiendo el contexto de cada persona. Entonces creo que esto viene a ser algo que también ha ido pues peleándose hasta cierto punto, esta libertad de poderse unir las mujeres y pues congeniar en muchas cosas, que es algo que los hombres venían haciendo desde mucho tiempo más atrás. No sé en ese aspecto, por ejemplo, en lo cultural o en lo sociológico, ¿cómo lo ves tú que ha evolucionado? Sí, bueno, me parece interesante, me gustó mucho la intervención de la compañera y creo que más bien creo que este término que como decías, pues bien acuña Marcela Lagarde, viene a quizás a nombrar algo que más bien sí ha existido. Creo que ha existido las relaciones entre mujeres justo a lo mejor un poco quizás a escondidas o en contra. Sí, en contra de lo que se querría, de la estructura, pero estos pactos que son un poco como de resistencia, ¿no? De resistir, justo como decían ahorita, las violencias. Y entonces creo que lo que este término viene a hacer es quizás justo a nombrar estas estrategias o estas tácticas de resistencia que justo han existido, ¿no? Han existido con nuestras abuelas, con nuestras madres y justo lo que viene a hacer quizás es a hacer, me parece que el término dentro del movimiento feminista como un poco más intencional. Claro. Y quizás darle un cariz un poco más político, ¿no? A algo que afortunadamente ya existía como estos espacios de resistencia. Pero me gustaría aquí puntualizar que el hecho de que haya existido justamente es cultural, no es natural. Porque luego se tiende a argumentar, por ejemplo, que las mujeres somos naturalmente como solidarias, ¿no? Que naturalmente somos bondadosas, sí, que naturalmente somos amorosas, como queremos atender, ayudar, exacto, como cuidar, como estos discursos que luego vemos como muy, muy enaltecidos, por ejemplo, en el Día de las Mujeres. Como, no, es que la mujer es el ser más bondadoso de la tierra, no, o sea, como que hay que tener mucho cuidado de este término de la solidaridad, sacarlo de lo natural, ¿no? O sea, porque si no eso sería nuevamente, pues esencializar y en realidad no es así, más bien es un pacto, así lo nombra Marcela Lagarde, un pacto político y que no es natural, sino que más bien es justo eso, es cultural y es intencional, ¿no? Será como visibilizar una acción, ¿no? Que ya se hacía, pero ya al ponerle nombre, al ponerle significado, al difundirlo, pues ya es diferente. Creo que ya es como que yo tomo la decisión de ser así. Exacto. Porque puede ser que no quiera. Y no es algo natural, que es como lo que comentabas, es algo que pues también uno decide hacer, en este caso, por cuestiones políticas, por las cuestiones en las que la mujer se ha visto desgraciadamente envuelta, pues surge este tipo de acompañamiento, pero realmente es una decisión. Hay mujeres que a lo mejor no están de acuerdo o no gustan de este tipo de apoyo y bueno, pues también es válido, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que me gusta mucho esto que comparten porque creo mucho en la intencionalidad, ¿no? O sea, sí creo que tiene que haber una intención de compartir y una intención de fortalecernos entre nosotras, porque además también, desde luego, hay diferencias, ¿no? Y creo que también parte de acercarnos al hermanamiento, como bien dicen la sororidad, pues también es saber que la otra también es distinta a mí, claro, pero tenemos una intención de fortalecernos en función también de las necesidades que reconocemos que son compartidas, ¿no? Y desde ahí identificando también, bueno, pues que históricamente hemos tenido una trayectoria pues social y política que de alguna manera pues nos ha puesto en desventaja y que hoy en día
también gracias a una mayor participación en todos los ámbitos de la vida social y política, nos permite identificar estas necesidades y estas violencias también sistemáticas, simbólicas que hemos padecido históricamente las mujeres, y justo la intención es, bueno, pues vamos generando estos acompañamientos, reconociendo nuestras diferencias, nuestros puntos de vista distintos, pero que tenemos pues una finalidad también común, ¿no? De no solamente por nosotras, sino también por las que vienen por nosotras, claro, y reivindicando también nuestras ancestras. Y es que eso es bien interesante porque, voy a poner un ejemplo así muy tonto, solo como para ejemplificar lo que quiero decir, ¿no? Pero puede ser que las mujeres del centro, del norte, del sur, todas tenemos diferentes formas de vivir, culturalmente también es distinto, de comunicarnos, etcétera. Pero al fin y al cabo tenemos las mismas necesidades, pasamos por los mismos problemas como mujeres, yéndonos al género específicamente, y ese tipo de cosas son las que hacen clic y son las que permiten la sororidad, que yo mencionaba hace ratito que a veces puede haber muchas diferencias, como bien lo comentabas, Irlanda, entre una mujer y otra en sus formas de pensar, en sus formas de educar, por ejemplo, etcétera, pero al fin y al cabo todas somos seres humanos, somos mujeres y pasamos por las mismas situaciones, y esto hace que venga este acompañamiento y esta aceptación entre nosotras mismas. Así es, y este entendimiento, ¿no? Cierto. Aunque hubiera en algunas situaciones específicas un contexto que está en contra de que las mujeres seamos solidarias unas con las otras, aún así ese poder de decisión te permite decir, yo decido cortar con esto que tal vez me enseñaron, ¿no? Porque puede ser también muy aprendido en el sentido de no le presentes a tu novio, no le cuentes. Cuando una decide actuar desde esta sororidad, desde este compartimiento, puede haber incluso momentos incómodos, ¿no? Con alguna amiga. Sin embargo, bajo esa premisa es como decido que nos acompañemos amorosamente, incluso desde la incomodidad. Puedo tener situaciones, roces contigo, pero desde el amor quiero entenderte. Y es algo que ayudaría mucho a promoverse en cualquier tipo de vínculo, por ejemplo, ¿no? Desde este amorcito, pues vamos a entendernos. Va a haber situaciones incómodas, dolorosas, pero ¿cómo ves? ¿Le entramos? ¿Me cuentas? Negociamos, ¿qué planteas? ¿Qué propones? Y no desde la envidia, que es algo que regularmente hasta hay dichos, ¿no? Así de, ¿quién lo dijo? Schopenhauer. Ajá, pero eso fue dicho hace ya casi un siglo y pareciera que es como el eslogan, ¿no? Ajá, se sigue replicando. Y en realidad no, en realidad los espacios para mujeres a veces son tan limitados que por supuesto que vas a querer uno y a lo mejor vas a querer ahí dentro de esta dinámica, pues luchar por algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que seas la peor enemiga, quiere decir que también quieres ser partícipe. Y eso está bien interesante, ese fenómeno que se crea. A ver si ahorita que regresemos del corte, vamos a ir rápidamente a una pausa, pero lo retomamos porque creo que es un tema bien interesante también, desde dónde y cómo voy a apoyar a la mujer que esté al lado mío. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos para platicarlo. Estamos de regreso aquí en Matrioscas y bueno, con ese interesante tema les recuerdo el hermanamiento entre mujeres, lo que viene a ser la sororidad, y precisamente pues tenemos invitadas que nos están dando su punto de vista y compartiéndonos también de su aprendizaje y de lo que ellas han experimentado pues a manera propia y también por supuesto académicamente por la preparación que cada una de ellas tiene. Así que bueno, pues vamos a continuar con este interesante tema, pero primero los invito a ver el siguiente corte con la información que nos preparó la producción. Sí, es verdad. Dentro del feminismo nuestras opiniones pueden diferir, los desencuentros son inevitables y las visiones sobre el camino a seguir pueden ser desiguales. Pero el objetivo no debe perderse de vista, abolir las opresiones patriarcales que tanto asfixian. Justamente lo que veníamos hablando antes de la pausa, que a pesar de que podamos tener diferentes formas de pensar, de ser, de actuar, de accionar o de tomar decisiones, incluso podemos congeniar en muchas, porque obviamente pues al ser todas mujeres vamos a vivir cosas muy similares y bueno,
tampoco es como que se esté descubriendo el hilo negro, ¿no? Es algo que a lo largo de los años, lamentablemente, pues se ha visto afectando a mujeres, o en el caso de la violencia, etcétera, muchas otras cuestiones que ya hemos hablado también aquí en el programa. Entonces, me gustaría que siguiéramos por este lado y seguir abordando el punto de cómo es que llegamos a implementar la sororidad cuando somos tan diferentes. Pudiera ser que a lo mejor, otro ejemplo, un grupo de estudiantes, muchachas, ¿no?, de jóvenes, cada una piensa distinto, pero tienen que congeniar en algo y apoyarse de cierta manera. Es un conflicto. Y no porque seamos mujeres, porque eso sucede también con los hombres, que hablábamos también sobre estos dichos de que la mujer es como más problemática. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, en este caso, ustedes desde sus áreas, ¿cómo han visto que se desarrolla la sororidad? A mí me gusta mucho lo que presentaba ahora en la lámina sobre estas diferencias. Creo que es bien importante como reconocerlas, que es algo que ya hemos venido haciendo en los últimos minutos aquí en esta charla, y me gusta mucho como el enfoque que toman dos pensadoras que se me ocurren ahora. Por un lado es Audre Lorde, es una feminista negra, y entonces ella comenta que justo, ella dice que bajo bajo este paraguas que podría ser como el hermanamiento entre mujeres, se ha pensado que lo que nos une es como una experiencia homogénea, ¿no? Pero que no es así, porque al final, pues esta estructura es cierto que es patriarcal, pero también es capitalista y también es racista y también es colonialista, y eso también deriva, pues a veces en experiencias muy distintas. Total. Y en necesidades muy distintas y en deseos distintos. Entonces, pues lo primero que es necesario hacer, dice ella, es reconocer estas diferencias y buscar como una forma diferente de relacionarnos a través de estas diferencias. Y María Galindo, que es una pensadora latinoamericana, ella dice, y me encantó, dice que debemos buscar desde, primero, que no hay un solo feminismo, no que hay feminismos, es plural, y que está bien que sea así, porque dice, en el seno de los movimientos políticos es muy común que haya diferencias, pero dice, el pacto que deberíamos buscar no es un pacto ideológico, es decir, no es que todas pensemos lo mismo ni que estemos de acuerdo sobre todo lo que tiene que ver con cómo llevar a cabo estas luchas, ¿no? Sino que debería ser un pacto ético. Entonces, no ideológico en el sentido de tener que convencernos unas a las otras, sino ético en el sentido como hablábamos hace ratito, ¿no? Como algo intencional. Y este pacto ético es, bueno, con la finalidad, como aparecía en la lámina, pues de despatriarcalizar las estructuras, ¿no? Y empezando por las relaciones entre mujeres, que también están permeadas por el patriarcado, ¿no? Como decían ahora, pues esta misoginia interiorizada, esto que hemos aprendido, que la mujer que está a mi lado es competencia, ¿no? No es amiga, es competencia. Porque en muchos momentos de la historia así fue. ¿No? Entonces, empezar por eso, pero justo como esto, ¿no? Como un pacto ético que yo no voy a reproducir en la medida de lo posible, yo no voy a reproducir esa forma de relacionarme con las mujeres, sino voy a buscar otras formas de relacionarme pues con otras, ¿no? Claro, y que además es complejo. O sea, yo pienso que como personas interiormente también podemos vivir las contradicciones, ¿no? Y es sano. Sí, incluso también las incongruencias, ¿no? Entonces yo creo que también tener en cuenta que es un proceso y que es un proceso que de entrada lo vivimos de forma individual, ¿no? Y que justo en este proceso individual, en un autorreconocimiento, un autoanálisis, es como desde ahí puedes llegar a poder generar estos acuerdos, ¿no? En un reconocimiento de tu propio proceso para poder entender el proceso de la otra persona y desde ahí pues solventar estas diferencias. Pero como decían al inicio de esta charla, perfectas no somos, ¿no? Pero estamos encaminadas a buscar formas más sanas y también congruentes de podernos relacionar y reconociendo nuestras propias capacidades para poder también reconocer las capacidades de las demás, ¿no? Que creo que ese es un punto
central y bueno, pues ya desde la psicología y desde Es la bien importante justamente porque necesitamos tener apertura, sobre todo empatía, apertura, no cerrarnos en este es mi mundo, este es mi metro cuadrado y lo demás no me importa. No, ella vive algo diferente, ella también, ella está en otra parte del mundo, o sea, obviamente va a ser algo muy distinto. Entonces, esta apertura yo creo que es algo que con lo que se ha venido trabajando en este aspecto y en muchos otros, de visualizar más y bueno, también ahora con la facilidad del internet, las redes sociales, nos ha facilitado muchísimo más y por eso también a lo mejor ha crecido tanto ese tipo de movimientos, pero bueno, me gustaría por el lado psicológico, maestra, ¿de qué manera psicológicamente, internamente, nos ayuda el saber que están estas otras mujeres ahí a disposición de que si levanto la mano me van a ayudar? Bueno, es algo que psicológicamente te hace sentir en un contexto seguro, en un contexto compasivo y más si se promueve la ternura. Híjole, de verdad, es súper bonito. Hace un momento nos preguntabas de qué manera vivíamos la sororidad cada una de ellas, cada una de nosotras, perdón. Les voy a contar desde lo personal. A lo mejor en algún principio, cuando estás en una escuela de puras mujeres, no es tan fácil. No es tan fácil porque se crean estos roles, estas competencias, hay diferentes tipos de personalidades. Pero sí hay algo que te da la madurez y a lo mejor el conocimiento y reconocimiento de la diversidad de mujeres que te rodean, es justo eso, el entendimiento, un ejercicio constante de entendimiento. Tengo una amiga que voy a mencionar, que es catedrática de aquí, se llama Marisela, y nuestra diferencia de edad es notable, ¿no? Son a lo mejor 10, 11 años. Yo la quiero con todo mi corazón porque tenemos más de 10 años de ser amigas en un contexto en donde no tendríamos por qué ser amigas. ¿De qué pueden hablar dos mujeres con unas vidas completamente diferentes, con un rango de edad completamente diferentes? A lo mejor de nada, o a lo mejor de todo. Es decir, todo depende de tu disposición, de tu querer entender, y hasta la fecha somos las mejores amigas. Y no importa, o sea, no ha habido nunca ese rollo así de, ay, ¿por qué te juntas de parte de otras? ¿No? ¿Por qué te juntas con ella? Está súper chiquita. No, para nada. Al contrario, esto enriquece la diversidad de personalidades, la diversidad de gustos, la diversidad de profesiones, como podemos verlo ahorita, que es una cuestión de disposición y de querer entender a la otra persona, y también desde esta perspectiva de también entiendo esto que te pasa. ¿Por qué? Porque hemos pasado por muchas cosas similares, como tú lo comentaste, ¿no? Eso está bien interesante y sobre todo el regalo que nos da el tener a estas personas, a estas mujeres en este caso, ahí creo que lo hemos visto también ahora en todas estas cuestiones de las marchas y todo esto, la unión hace la fuerza y precisamente es eso. A lo mejor muchas mujeres han querido hablar, han querido decir y no se atreven porque en su círculo social cercano no existe este apoyo o esta sororidad. Afortunadamente en muchos otros ya lo hay y hay una, dos o tres mujeres que su forma de pensar ya es distinta. Entonces a lo mejor si esta persona ocupa apoyo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero yo voy a estar ahí. La regó, bueno, ni modo, aquí estoy, te apoyo, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué te puedo ayudar. O sea, hay esta disposición y eso es algo que se ha trabajado pues desde hace tiempo, pero como bien lo mencionaban, pues no tenía un nombre como tal y que creo que es bien bonito rescatarlo y hacerlo pues visible, que es parte de lo que estamos haciendo en este programa. Así sí, es. Sí, que además, por ejemplo, escuchándote pensaba en mis estudiantes, ¿no? Yo sí creo que hay un cambio generacional, ¿no? Y que esto que nosotros a esta edad de alguna manera hemos ido un poco como deconstruyéndonos, ¿no? Porque hablar de sororidad pues hace 20 años pues no era ni siquiera un término que pudiera pasarnos en el imaginario, ¿no? Y hoy yo veo a mis estudiantes y creo que aún, insisto, con las contradicciones que podemos tener, hay un hermanamiento más, digamos que con más prontitud, por decirlo de alguna manera. Ya no lo cuestionan tanto, sino que actúan, ¿no? Sabiendo que es la manera de hacerlo, ¿no? Y aún a la siguiente semana pueden distanciarse por alguna diferencia, por algún tema que quizá no tenga que ser, no tan trascendental, pero tú ves que cuando tienen que actuar, actúan en función de ese acompañamiento y ya no lo cuestionan, ¿no? Y fíjate que, bueno, en mi experiencia personal, me tocó ver en varias situaciones, precisamente pues en esta feria de San Marcos tan tradicional aquí en Aguascalientes, situaciones en las que van grupos de amigas
jovencitas, o sea, 17 años, no sé, muy jóvenes. Y pasa algún suceso, alguna de ellas se encuentra mal, se queda sola por X razón, y es increíble cómo otras mujeres que no la conocen, ni son de la edad, de cualquier edad, o sea, quien va pasando y ve una situación ahí difícil, que hay que atenderla, hay que ayudarla, etcétera, entran. O sea, yo dije, wow, qué transformación y qué bonito, porque esto no se veía antes. No. Te dejaban ya. Bueno, a mí no me había tocado verlo tan claro, Sí. y además tan repetitivo, pues, o sea, no fue una, fueron varias veces en las que otras mujeres llegaron y te vamos a ayudar, y mira, préstame el celular, y no sé qué, y sacan del problema a la mujer que está viviendo eso, y son mujeres, no hombres los que se acercaban. Entonces, es bien bonito ver este cambio generacional, precisamente. Así es. Sí, y también como al principio de los tiempos, al principio de las civilizaciones, cómo nos empezamos a organizar, ¿cierto? En comunidad. Por ejemplo, cuando una mujer paría, las otras cocinaban, las otras apoyaban en el cuidado. Eso es algo que a lo mejor se ha ido transformando en esta actualidad, pero sigue. Y es que el tema está padrísimo, entonces da para mucho. Me acuerdo cómo empezamos esta charla diciendo que en algún momento de la historia las mujeres eran aisladas, y me acordé de las brujas, ¿no? Ajá. Del mayor genocidio que hubo en esa parte de la historia en donde mataban a las mujeres por ser sabias, por estar conectadas con la naturaleza, por estar conectadas con su cuerpo, por vivir su sexualidad de una manera responsable y libre. Y cuando se reunían, eran señaladas, eran las brujas, ¿no? Entonces, y ahora en estas marchas, en todo esto, la manera en la cual solemos reconectarnos en esta actualidad, hasta en las, se me fue el nombre, los gritos que decimos. Las consignas. Las consignas, se me fue de repente. Ahora somos las hijas de las brujas que no pudieron, toda esta resignificación de la unión que puede hacerse en esta actualidad con todos estos recursos que las juventudes y las adolescencias han adquirido, ¿no? Sí, y que creo que también en estas generaciones que puede ser nuestra generación o la generación de nuestras mamás, creo que aún con lo difícil que puede ser un cambio de creencia, de percepción, porque pues es vivir 60 años bajo una creencia, no es sencillo transformarla, pero creo que también hay apertura, ¿no? O sea, reconociendo la diferencia, pero también sabiendo, que las juventudes viven en otros contextos y que ese acompañamiento pues también se da desde el respeto, ¿no? Yo creo que a veces, también, yo lo veo en mi familia, ¿no? Mi mamá viene de una generación distinta, hay cosas o temas que de alguna manera le pueden hacer ruido, pero trata también de entenderlo, ¿no? Y creo que eso es lindo porque justo pues estamos todas en estos procesos. Y es un trabajo que va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En cuanto a generaciones, va abarcando ambas y pues va creciendo, que es algo muy bonito y también bien interesante de evaluar, incluso en cuestión sociocultural o psicológica, creo que es un tema bien interesante. Vamos rápidamente a otra brevísima pausa y regresamos, así que sigan con nosotros, ya volvemos a Matrioscas. Continuamos con más aquí en Matrioscas, completamente en vivo a través de canal 26.2 de Señal Abierta. Y bueno, continuamos con el tema del día de hoy, que es el hermanamiento entre mujeres, la sororidad. Ya venimos platicando pues de varios aspectos en cuanto a esto, un poco de historia, también de cómo lo han vivido cada una de nuestras invitadas, algunas experiencias propias que hemos visto y bueno, opiniones también personales, ¿no? En cuanto a cómo se ha ido desarrollando este tema a lo largo de tantos años, que hablábamos incluso pues que este es un cambio generacional que va poco a poco y me gustaría ahora llegar al tema de qué tan difícil o fácil ha sido o va a ser también llegar al punto al que yo creo que todas nos gustaría, ¿no? Pero bueno, primero que nada los invito a ver el siguiente corte y regresamos para platicarlo. Incorpora nuevas formas de ser. Evita juzgar tu apariencia física y la de otras mujeres. Las decisiones son solo nuestras. Evitemos juicios innecesarios y discusiones.
Respeta las formas en las que las otras eligen vivir su sexualidad. Deja de calificarlas o cuestionarlas. Evita justificar el acoso o la violencia hacia otras chicas. No generes ideas y juicios negativos sobre ti o sobre otras, como que somos débiles, dramáticas, histéricas, etc. Sea amable y generosa con las demás. Cuando hables con tus amigas, incluyan temas de autocuidado. Genera una red de seguridad con tus compañeras. Compartamos el mensaje de que unidas somos más fuertes y capaces de cambiar el mundo. Algunos importantes tips que deberíamos de tomar en cuenta y realizar y ejercer en nuestras conversaciones diarias, como incluso lo indica también esta lámina que acabamos de ver. Pero bueno, me gustaría, antes de comentar un poquito acerca de esto, platicar sobre qué tan difícil ha sido llegar al punto al que estábamos. Hablábamos de que los cambios son complicados y más cuando tienes generaciones atrás pensando de la misma manera. Tomar decisiones para cambiar no es nada fácil y bueno, a lo mejor por eso también ha sido así de lento, ¿no? Este cambio entre las mujeres. No sé si alguna de ustedes me pudiera abonar un poquito en cuanto a esto, creo que más bien por allá, la cuestión sociocultural. Sí, pues como comentábamos ahora en el corte, pues estos cambios pues son difíciles, ¿no? O sea, son largos porque siempre va a haber, pues al final las estructuras se imponen, ¿no? Y entonces pues sí, la amistad entre mujeres, las relaciones entre mujeres, pues nunca han favorecido, digamos, al sistema, ¿no? Y entonces, pues va a ser algo que siempre se va a ser cuestionado, que siempre se va a intentar evitar, y así es en general en muchos ámbitos. Por ejemplo, hablando en temas, por ejemplo, laborales, pues por ejemplo los sindicatos siempre se intentan evitar porque al final es una colectividad que tiene unos aspiraciones comunes, sueños comunes y justo son de cambio, entonces pues siempre va a haber resistencia, ¿no? Y se va a intentar como regresar a lo que había antes, entonces es realmente el cambio, es realmente complicado, y eso por un lado, y por otro pues también como comentábamos al inicio, las relaciones entre mujeres definitivamente son complicadas, es decir, no hay que idealizarlas, ¿no? Son complicadas porque al final pues somos personas y las relaciones entre las personas son así. Pero me gustaba mucho lo que decía ahora esta lámina, que al final, y es creo que una de las conclusiones que yo puedo ir como tempranamente sacando de esta charla, pues sí es con una intención. Y es con una intención de cuestionarme a mí misma, ¿no? De cuestionar mi misoginia interiorizada, de cuestionar mis creencias y de voltearme a ver a mí, por un lado. Y creo que por otro es tener, yo creo que algo muy, muy importante en esta construcción de alianzas éticas y políticas con otras mujeres, es sumamente importante la escucha. Es decir, que yo esté dispuesta a escuchar y a aprender de la experiencia de otras mujeres, ¿no? Es decir, es cierto que hay muchas diferencias y por eso yo no voy a ponerme al frente y decir yo hablo por todas las mujeres, porque yo sé cómo vivimos todas las mujeres. Definitivamente, pues ese no es el camino. El camino es escuchar a otras, es de forma intencional crear espacios en donde podamos hablar y podamos ser escuchadas, ¿no? De cómo vivimos cada una, de cómo navegamos a través de las violencias y a través de las desigualdades a las que hacemos frente, ¿no? Y creo que el cambio sí es difícil, pero bueno, esperemos y yo creo que sí hay como atisbos de cambio, ¿no? Sí, quizás aún no es posible verlo a nivel macro, pero yo creo que sí podemos quizás empezar a verlo como a nivel micro, ¿no? Como en espacios más reducidos. Por ejemplo, creo que sí, algo que me ha gustado mucho ver en años recientes es, por ejemplo, las movilizaciones que hacen las estudiantes aquí en la universidad, por ejemplo, acerca del 8 de marzo, ¿no? Estas cosas que al final implican organización entre mujeres, es decir, que no es una organización vertical, sino entre las propias estudiantes. Bueno, pues qué se va a hacer, qué vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a reclamar espacios, cómo vamos a usar los espacios para poner este tema al frente. Y
en cuestión también, por ejemplo, de las denuncias que hacen las estudiantes al interior de la universidad en este caso, pero como al final sí hay un respaldo de otras mujeres, ¿no? Entonces quizás a nivel macro aún es difícil verlo, pero es cierto que yo creo que a nivel como micro de relaciones y de grupos más pequeños, de instituciones más pequeñas, creo que es posible empezar a ver algunos cambios. No, y definitivamente, bueno, a mí me ha tocado cubrir en los últimos años cuando hay eventos del 8M, para erradicar la violencia contra la mujer, y de verdad es algo que las chicas hacen por su cuenta y por gusto, o sea, ellas levantan la mano y yo quiero participar, y vamos a hacer esto, y vamos a traer a no sé quién, y nos vamos a organizar, y vamos a hacer tal evento. No hay una obligación, ni siquiera es parte de su situación académica, esto es algo completamente extraordinario, que ellas deciden hacer y que año con año lo hacen y se suman nuevas. Entonces, aquí viene pues ahora sí este cambio de pensamiento y también mucho de respeto. Ahorita que te escuchaba, a lo mejor yo puedo escuchar 5 situaciones de vida distintas por las que han pasado y yo no he pasado por ninguna. Y a lo mejor si yo digo, ay, si yo estuviera en sus zapatos hubiera hecho esto, esto y esto. Pues sí, pero no lo estoy. Entonces tengo que respetar mucho cómo cada quien en su vida, en su contexto, ha decidido actuar de cierta manera para poder entenderla y para poder empatizar y no juzgarla, que era también algunas de las cuestiones que veíamos hace un ratito de lo que no debemos de hacer, y es precisamente eso, ¿no? Es que yo hubiera hecho, sí, pero no estabas en su momento, ni en su tiempo, ni bla, bla, bla. Entonces respeta lo que hizo y con eso ayúdala. Claro, perdón. Y aquí yo agregaría también la importancia que tienen los espacios de reflexión. Porque mientras esos espacios sigan existiendo y se sigan fomentando en diferentes espacios, ámbitos, no solamente en la universidad, sino en las escuelas públicas, entre amas de casa, bueno, o incluso trabajadoras del hogar, es decir, que haya espacios donde podamos reflexionar al respecto, creo que son digamos que elementos vitales para justo llegar a la acción, porque yo creo que aquí algo que creo que es importante mencionar, un poco rompiendo con esta romantización y que ya mencionaba yo hace un momento, es el acto de la congruencia, ¿no? Entonces, ahí es vital y eso sí depende de cada persona, porque no podemos negar que puede haber alguien que estudie sobre feminismo, si puede alguien que organice marchas, pero al momento de estar en la cotidianidad con otra mujer en una circunstancia laboral específica, por ejemplo, o en una situación de una relación de pareja específica, si por muy erudita que sea la persona o muy, digamos, conocedora del tema, si el momento de poderlo, de tenerlo que aplicar en la congruencia del acto individual, no sucede esto, yo creo que ahí también estamos perdiendo pues todo un trabajo justamente que tiene que ver con el tema de las mujeres. Y luego sucede que pues hay mujeres que dicen, es que yo no quiero participar en esos espacios porque de qué me sirve participar si al momento de que suceden estas situaciones encuentro un rechazo, encuentro una crítica, encuentro una invisibilización. Entonces yo creo que para mí personalmente creo que algo que es vital es el acto de la congruencia. No importa lo mucho que tú sepas sobre el tema, si cuando te toca justamente apoyar a una mujer o darle lugar a esa mujer, darle el espacio, no lo haces, entonces pues no avanzamos, ¿no? Es que es poner el ejemplo, o sea, también, y desgraciadamente sí se ve. Bueno, a mí sí me han tocado casos en los que dices, bueno, pues sí, estás muy preparada, apoyas, bla, 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 pero volteas a otro lado de su vida y dices, ok, entonces, ¿en qué momento viene esta congruencia? Y pasa esto, que luego muchas mujeres dicen, no, ¿sabes qué? Me bajo del barco, ¿para qué? Entonces sí viene un poquito ahí de pues ya no funciona igual o se merma el avance que se tenía, como lo comentas. Claro, y que además, bueno, podemos justo respetar diferentes opiniones, porque también de eso se trata, ¿no? Saber que, y finalmente también reconocer de que esa persona, como yo lo tengo mi propio proceso y tiene su propio proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí también implica ya desde la psicología el tema de los límites, entonces otro tipo de cosas que abarcan, pero bueno, pues que atraviesa desde muchos lugares, ¿no? Llegar a eso, a la concreción justamente de una sororidad que sea hasta cierto punto genuina. Es mucho trabajo el que se hace previo a tomar estas decisiones, acciones,
con uno mismo. Creo que lo principal o lo primero sería, como comentaban, una autoevaluación, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo estoy? ¿Cómo veo las situaciones? ¿Qué estoy de acuerdo? ¿Qué no? Y ya con base en lo que tú realmente crees, sientes y vives, pues ya puedes también aperturarte a más y a escuchar otras posibilidades, otras opciones, otras historias incluso de vida y ya plantearte tú, que yo quiero apoyar esto y voy a estar aquí en esto y esto, porque esto sí me gusta, esto a lo mejor no. Y está bien, es muy respetable, pero esto sí, y en ese caso sí voy a apoyar. Me gustaría preguntarte, maestra Ara, en cuanto a la cuestión pues psicológica, ¿qué es lo que nos recomendarías para quien a lo mejor todavía tiene alguna cierta duda del feminismo? Luego muchas veces también se tacha, ¿no? Y es como, no, son muy exageradas, vienen muchos otros preceptos. Obviamente, pues somos gente diferente y cada quien lo maneja de distinta manera, pero si alguien está interesado en el tema y quiere una evaluación, a lo mejor primero personal, para poder después aperturarse, psicológicamente, no sé si nos pudieras dar algún consejo, algún tip, algo con lo que pudieran empezar. Bueno, yo creo que lo que te va a dar más argumentos para entenderlo y algunas veces para aceptarlo, pues es conocerlo. Empezar a empaparte de los temas, aceptar que es un tema político, que no es una filosofía, sino que es una corriente política fundamentada, que no es una moda, que tiene siglos de historia. Y cuando tú te empiezas a meter en esta literatura, a lo mejor pudieran llamar a algunas expertas básica, como es Feminismo para Principiantes, este libro, ahorita les digo la autora, pero hay varios, ¿no? ¿Chimamanda? No. Entonces todos deberíamos ser feministas. Todos deberíamos de ser feministas, que es buenísimo, que es ilustrado y que es así delgadito. Ese tipo de literatura, por ejemplo. Entonces, cuando empiezas a entender el por qué y cómo surge, hay muchas cosas en la historia de las mujeres que te empiezan a hacer sentido, porque esto pasó hace 2 siglos. Por ejemplo, las sufragistas, no está muy disparatado de lo que vivimos en la actualidad. Cuando te das cuenta así claramente hasta qué año las mujeres mexicanas pudimos empezar a votar, dices, no manches, es prácticamente hace nada. Entonces, mientras más, la información es poder. Mientras más te cultives, mientras más investigues, mientras más aceptes que es una información sólida, fundamentada, que ha transitado a lo largo de la historia, te abre muchísimos caminos, te quita muchas vendas. Por ejemplo, las chicas que se acercan y hacen esta pregunta, pueden empezar con cosas simples como películas sustentadas en hechos históricos, las sufragistas, por ejemplo, ¿no? Entre eso y mucha literatura, sí, mucha lectura. La mística de la feminidad, de Betty Friedan, una obra escrita en los años 50, que es un compendio de estudios, en donde de manera simple se los voy a resumir. Betty Friedan se dedica a estudiar con base en la estadística, ¿no? Entonces eran preguntas simples para las mujeres como, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué no eres feliz si tienes la mejor lavadora, la mejor licuadora, el esposo que tiene trabajo, un hijo, una hija, perro, gato y camioneta, ¿no? Bueno, en ese caso. En los años, recordemos que en esos años la imagen de la mujer era, ¿no? Lo que se promoviera ser la esposa perfecta. Incluso había un manual de la esposa perfecta. Entonces, ¿por qué no eres feliz si tienes todo esto? Y la mayoría contestaron, porque no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces se veían esta sintomatología en las mujeres, en donde se volvían de repente alcohólicas, de repente adictas a las pastillas, al dolor de espalda. Este fenómeno está muy bien fundamentado y estudiado. Entonces, bueno, esto da para más, pero yo empezaría por ahí. ¿Cómo ven? ¿Les hace sentido? Sí, totalmente. Creo que el conocimiento justamente es lo que nos va a dar la pauta para engancharnos e investigar más, ¿no? A ver, pasó esto y luego qué pasó y lo que hicieron. Y en base también a la historia, pues, no replicar los errores que a lo mejor en algún momento se hicieron y no permitir que... Ya me acordé de la autora, perdón. Nuria Varela, Feminismo para Principiantes, perdón. Ahí, no, está bien, ahí está el tip ya número 1, el título del libro. Muy bien, vamos rápidamente a otra pausa para regresar y pues comenzar a concluir, pero ya regresamos para que se queden aquí en Matrioscas.
Continuamos aquí en Matrioscas con el tema hermanamiento entre mujeres, que es la sororidad. Y bueno, pues ha llegado el momento de empezar con las conclusiones. La verdad que ha sido un programa bien interesante escuchar a todas nuestras invitadas, cada quien desde su trinchera, desde su aprendizaje, su experiencia, como ya lo comentaba. Creo que es algo bien enriquecedor tanto para los que estamos aquí como para las personas que también nos están viendo. Pero bueno, antes de comenzar con las conclusiones, las invito a ver el siguiente rompetema. La solidaridad entre las mujeres va más allá de la amistad. Es una conexión que la trasciende. Es la hermandad, el apoyo y la confianza entre nosotras. La sororidad nos hace identificarnos con la otra y también sentir que no estamos solas. Exactamente, sentir que no estamos solas, yo creo que es algo que nos ha cambiado, nos ha empoderado. Yo comentaba ahorita durante la pausa la diferencia de platicar con una mujer de cierta edad a con una mujer más joven y cómo han ido cambiando estas formas de pensar en ese número de años que realmente son pocos y de verdad es impresionante. Entonces, bueno, me gustaría invitarlas a ver si cada una me pudiera regalar una conclusión del tema en cuanto a lo que cada una abordó y bueno, pues también su opinión sobre la sororidad y cómo la viven o cómo la ven dentro del entorno en el que cada uno de ustedes vive. ¿Quién gusta comenzar? Por allá, muy bien. Fue seleccionada por mayoría. Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación a estar acá. Me ha gustado mucho escucharlas y compartir con ustedes, de verdad. Y bueno, yo quisiera plantear nuevamente, bueno, pues como conclusión, esta idea de María Galindo, de que pues al final no es un pacto ideológico, sino ético, ¿no? Y en ese sentido, pues no tenemos que pensar igual que otras mujeres, incluso dentro del feminismo está bien que haya feminismos, está bien que algunas tengan ciertas luchas o piensen que cierta problemática se puede resolver de una forma y no de otra, o que tengan cierta posición ideológica frente a algún tema, pero eso no debería ser un impedimento para que nos comportemos justo de forma ética entre nosotras, ¿no? Y creo que eso implica, como decíamos, una postura individual propia, intencional, de respeto y de empatía hacia con las demás mujeres con las que me rodeo en los diferentes ámbitos en donde eso pueda ocurrir, ¿no? Al interior de una marcha feminista o en los espacios laborales o en mis relaciones de amistad o en mis relaciones de pareja. Y creo que, bueno, eso colocaría también como un tip que estábamos dando hace ratito. A mí me gustaría invitar también a la audiencia que por ejemplo, leamos libros escritos por mujeres, ¿no? Que veamos cine hecho por mujeres, que vayamos a ver obras de arte hechas por mujeres. Esto, por un lado, claro, como una muestra de apoyo a las artistas, pero también porque estas lo que hacen es traer a la mesa historias de mujeres. Entonces, eso me ayuda a mí a conocer justamente las experiencias de otras. Y bueno, pues eso lo dejaría como tip. Y finalmente, ya para cerrar, también yo creo que es bien importante que entendamos esta sororidad también como decía, una alianza o un pacto ético, pero también que se extienda hacia otras luchas sociales, ¿no? O sea, también más allá del feminismo, por ejemplo, hacia el apoyo y la solidaridad con la lucha de las personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, también hacia otras luchas sociales, abrir espacio para otras subjetividades, ¿no? Eso no nos resta, al contrario, nos suma. Que sería algo espectacular. Y bueno, nos quedan unos minutitos ya nada más. Si nos pudieran dar una breve conclusión cada una de ustedes, por favor. Rapidísimo, la verdad es que el hecho de vivirte desde este amoroso fenómeno de sororo, a mí me ha hecho reconocerme como adulta y como mujer, rodeada de mujeres maravillosas. Hoy por hoy puedo decir que tengo las mejores amigas del mundo, que nunca pensé que a lo mejor en la adolescencia no pensé que fuera a tener, hasta que me di la oportunidad de vivirme desde esta perspectiva ética, amorosa, compasiva y llena de ternura, y también muchas otras veces llena de desacuerdos, los cuales me siento orgullosa de decir que se puede reconocer y resolver desde este entendimiento y este amor y esta sororidad. Qué bonito. ¿Y en tu caso, Irlanda? Yo creo que, bueno, sería en este proceso de autorreconocimiento, ¿no? Creo que hay que justo partir de uno mismo, de cuestionarse también,
nuestras percepciones, creencias y nuestras prácticas, ¿no? Yo creo que para mí, ahorita que hablaban del sentido ético, para mí creo que está muy basado personalmente desde la congruencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues desde esas pequeñas microacciones individuales en la cotidianidad y desde los espacios íntimos, como es una amistad, pues fortalecer este acompañamiento, ¿no? Y esta escucha y este reconocimiento, pues de las diferencias con esta intención, ¿no? Yo me iría a lo inicial, tener una intención y una vocación, pues de fortalecernos entre nosotras, ¿no? Eso es algo bien bonito, lo hemos platicado durante pues todo el programa y pues creo que también en mi caso sería invitar a todos los que nos ven y nos escuchan, las y los, a que aprendan más acerca de este tema, que investiguemos, que no nos quedemos nada más con lo que vemos a veces en las redes sociales, a los que nos puede decir alguien que a lo mejor tiene una percepción muy distinta a la realidad incluso, ¿no? Y digo, lo comentábamos, es válido, pero no quiere decir que no pueda yo también investigar más sobre el tema y ver qué es realmente lo que está sucediendo y pasando en la actualidad y ver cómo puedo abonar, o en mi caso, cómo me quiero sumar, que también es una decisión que cada quien va a tomar, pero todo es útil. Cualquier granito de arena que podamos poner o un hombro que podamos ponerle a alguien más, definitivamente va a ser 100% siempre muy bien agradecido. Y bueno, rápidamente antes de despedirnos les recuerdo el teléfono de contacto en caso de que se quieran comunicar aquí a UATV, es el 910-9260 y en Facebook también lo pueden encontrar como UATV. Y en el caso de ustedes, si nos pueden dar el contacto, dónde las podemos encontrar, si alguien en particular quiere dirigirse con alguna de ustedes. Claro que sí. Bueno, en Instagram estoy como @arazu.psic. En Facebook como Arazu R. Valdés, y ahí cualquier cosa. Ahí la pueden contactar. Ahí me pueden encontrar. Yo estoy como Irlanda Vanessa, tanto en Facebook como en Instagram. Y tengo un programa de radio que se llama Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, que también lo pueden identificar en Facebook y en Radio Universidad. También para que lo escuchen, hay que aventar el comercial. ¿Y en tu caso? Sí, pues yo también en Facebook y en Instagram como Estefanía Díaz y bueno, pues allí dejo también mi contacto. Las tres muy preparadas en su área y de verdad pues invitarles también a que si se quedaron con alguna duda o algo que quieran abonar, seguramente con gusto les van a responder, entonces pues ahí les dejamos también sus contactos. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado. Gracias. De verdad un placer tenerlas, escucharlas y gracias también por darnos el tiempo de compartir esta información y sobre todo pues hacerla más extensiva, ¿no? A través de tele. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues también ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Matrioscas. Les deseamos que tengan un bonito fin de semana y ya los veremos en una próxima emisión.